Así veo las cosas. Increíblemente, el Congreso de los Estados Unidos, ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, han aprobado la liberación, la publicación de todos los archivos de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, por supuesto, este financista, pedófilo, creador de una red de tráfico sexual, y pudiera haber miles de personas involucradas. Por eso tanto miedo, por eso los políticos le tienen miedo, empresarios, amigos de Jeffrey Epstein, no quieren estar en esa lista, pero ambas cámaras del Congreso han dicho que esto se debe publicar. Tendremos esto en el programa y también hablaremos sobre las terribles condiciones en que se encuentran muchos inmigrantes legales o indocumentados cuando los detiene la migra, cuando los detiene ICE y los llevan a un centro de detención. Hablaremos de esto, pero vamos a comenzar con la increíble votación. Primero en la Cámara de Representantes, 427 a favor, 1 en contra. ¿Quién es ese en contra? Es un congresista republicano que está a favor de que se haga justicia por las víctimas, pero él decía que no quería que se dieran a conocer muchos nombres, particularmente de las víctimas. Así que hay una razón moral por la que él votó en contra de la aprobación. Y luego pasó al Senado. En el Senado hubo un voto de voz. Esa es la descripción, cuando los senadores, en lugar de votar uno por uno, se les pregunta, ¿están de acuerdo por esta ley? Y todos votan a favor. Eso es lo que ocurrió. Luego, por supuesto, faltaría la firma del presidente Donald Trump, que ahora dice que él no tiene nada que esconder. Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado de los Estados Unidos, está convencido de que esto debe seguir adelante a pesar del freno por parte de algunas autoridades dentro del gobierno de Donald Trump. We have to make sure that all of the documents are released, that there are no games. We know there's a corrupt Justice Department. We know that Bondi and Kash Patel do just what the president asks and wants. And we Democrats, I just had a meeting of 10 of my colleagues, are going to do everything we can to make sure all of it comes to light, and they don't hide evidence against anyone who might be incriminated by these documents. Claramente lo más importante aquí de Chuck Schumer es que él quiere que todos los documentos se den a conocer. Y uno diría, ok, si la Cámara de Representantes, si el Senado y luego el presidente Donald Trump dan la autorización, dan la orden de que esto se convierta en ley y que se dé todo a conocer, entonces no pasa nada. Pero sí pasa. Lo que ocurre es que Pam Bondi, la fiscal general, hace unos días acaba de dar a conocer el inicio de una investigación de algunos demócratas que supuestamente están en la lista de Jeffrey Epstein. Y entonces, si la Fiscalía General está haciendo una investigación, puede decir, estos documentos no los vamos a dar a conocer hasta que termine la investigación. Y la investigación puede tomar años y nadie se va a enterar. Así que Pam Bondi insiste en que va a seguir la ley. Pero escúchenla bien, porque cuando ella dice vamos a seguir la ley, pudiera también significar que pudiera quedarse y esconder con algunos documentos. We will follow the law. The law passed both chambers last evening. It has not yet been signed, but we will continue to follow the law, again, while protecting victims, but also providing maximum transparency. Ok, vamos a ver si efectivamente hay transparencia en el caso de Jeffrey Epstein. Lo que sigue es una verdadera lección de periodismo. Yo creo que los periodistas tenemos dos obligaciones. Una, reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y la otra es cuestionar a los que tienen el poder. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de enfrentarnos a gente que tiene mucho poder. Este es el caso de la reportera de ABC News, Mary Bruce. Mary Bruce estaba en una situación complicadísima. Estaba dentro de la Casa Blanca con decenas de periodistas, pero frente a ella tenía al presidente de los Estados Unidos, quizás el hombre más poderoso del mundo, y a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, de hecho el líder de facto de Arabia Saudita. Y aquí había dos preguntas que hacer. Una al presidente Donald Trump. Si su familia está haciendo negocios en Arabia Saudita, ¿no es ese un conflicto de intereses con recibir al líder de ese país? Ese es por una parte. Y por la otra, esto era importantísimo, desde que habían matado y asesinado a Jamal Khashoggi, el periodista del diario The Washington Post en el 2018, nadie le había preguntado directamente al líder de Arabia Saudita si él era responsable de esto. Hay que decirlo claramente, la CIA había determinado que Mohammed bin Salman, el líder de Arabia Saudita, era responsable de haber ordenado el asesinato de Jamal Khashoggi. Y entonces Mary Bruce, la reportera de ABC, tiene la oportunidad de hacerle la pregunta a los dos y a pesar de todos los temores, a pesar del miedo, a pesar de las posibles repercusiones, hace la siguiente importantísima pregunta. Vamos a escucharla. Mr. President, is it appropriate
appropriate, Mr. President, for your family to be doing business in Saudi Arabia while you're president? Is that a conflict of interest? And Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. 9/11 families are furious that you are here in the Oval Office. Why should Americans trust you? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. But I'll answer your question. I have nothing to do with the family business. La pregunta es una clase de periodismo y sobre todo de entereza, de hacer lo que tienen que hacer los periodistas. Cuando tienes la oportunidad de entrevistar a alguien importante y no te atreves a hacer las preguntas más difíciles, eso no es periodismo, eso no es contrapoder. Y Mary Bruce hizo exactamente lo que tenía que hacer un periodista legítimo, un periodista independiente, hacer las preguntas difíciles, aunque a los entrevistados no les guste. Parece ser que el presidente anda en problemas con los periodistas porque no solo se estaba peleando con ella, luego había sugerido que había que quitarle la licencia a ABC, la licencia para poder, por supuesto, distribuir programación en los Estados Unidos, sino luego también en un vuelo en el Air Force One le preguntaron al presidente Donald Trump si no le parecía que él tenía toda la autoridad de liberar, de publicar los documentos del archivo de Jeffrey Epstein sin la necesidad de que lo hiciera el Congreso. Le decían, si no tiene nada que ocultar, señor presidente, ¿por qué no lo hace? Y la respuesta de él fue terrible. Se fue directo contra la periodista, no contestó y le llamó, lo van a escuchar en inglés, le llamó cerdita y le dijo 2 veces, cállate, cállate. Aquí el intercambio. Quiet, quiet, piggy, cállate, cállate, cerdita. Ese es el tipo de comunicación que tiene el presidente de los Estados Unidos con las reporteras, ya que hay que indicar que se trata de 2 mujeres, con las reporteras con las que sencillamente no está de acuerdo. Continúan las redadas en Carolina del Norte, se han pasado de Washington a Los Ángeles, a Portland y ahora se encuentran en Carolina del Norte. ¿Por qué en Carolina del Norte? Bueno, quizás la respuesta es que ahí hay muchos demócratas y que de alguna forma han protegido durante décadas a los inmigrantes. Hemos visto protestas en Charlotte y lo que vamos a ver ahora son protestas de gente que no está de acuerdo con que ICE, con que la migra, esté en ese estado. Like we said, we're putting the Capitol, but we got one thing to remind them. We have people power, and when we work together, we can never be defeated. Durham now! We want justice, you say how! We want justice, you say how! ICE out of Raleigh now! ICE out of Raleigh now! ICE out of Durham now! ICE out of Durham now! ICE out of Cary now! ICE out of Cary now! ICE out of Charlotte now! ICE out of Charlotte now! ICE out of Betsy now! Son algunas de las imágenes de las protestas en Raleigh. Lo que le están diciendo a la migra, no los queremos aquí. Hay muchas formas de ayudar a la policía, pero no los queremos aquí. Y particularmente la promesa rota. Lo que ha ocurrido aquí es que el presidente Donald Trump en campaña decía que iba a ir por violadores, por torturadores, por terroristas, y lo que estamos viendo es que en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, están arrestando gente que no tiene ningún récord criminal. Entonces, ¿cómo te sientes tú ante esto? ¿Cómo se sienten los inmigrantes aquí en los Estados Unidos? El diario The New York Times acaba de publicar hoy una encuesta sobre cómo se sienten los inmigrantes ante las nuevas leyes de inmigración. El 50%, no debe sorprender a nadie, con miedo. El 50% están enojados. El 40% creen que son necesarias algunas de las nuevas leyes de migración. Cerca del 20% está satisfecho con lo ocurrido y solo un 15% está orgulloso de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos respecto a los inmigrantes. Pero tú como inmigrante o yo como inmigrante, creo que estas encuestas nos representan. Es decir, 50%, la mitad de todos los inmigrantes en los Estados Unidos con papeles o sin papeles tienen miedo, y la mitad de todos los inmigrantes en los Estados Unidos, de acuerdo con esta encuesta del New York Times, están enojados. Pasamos a lo que está ocurriendo en el Caribe frente a las costas de Venezuela. Hay ejercicios militares en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago, por supuesto, es una isla que se encuentra muy cerca de Venezuela, y la dictadura de Venezuela teme que estos ejercicios militares sean el prefacio
el preludio de lo que podría ser o una invasión o una operación militar de los Estados Unidos. Aquí algunas imágenes de estos operativos militares frente a Trinidad y Tobago. Y continuamos hablando de Venezuela. Ahora María Corina Machado, quien sigue escondida en la clandestinidad dentro de Venezuela, pero ella está convencida de que va a haber un cambio pronto de régimen en Venezuela, en donde Nicolás Maduro pierda el poder. Y ella, en inglés, en un video, está planteando la posibilidad de que Venezuela se convierta en un centro tecnológico de todo el hemisferio, en lo que ella ha llamado el Manifiesto por la Libertad de Venezuela. Envision a new Venezuela perched on top of the Western Hemisphere as the premier global energy hub, a symbol of independence and innovation, a new era of ingenuity in an open marketplace of ideas, catapulting the next generation of leaders across all business sectors, including high-tech agribusiness, eco-friendly tourism, fintech, artificial intelligence, robotics, rare earth minerals, and defense. Esta es la propuesta de María Corina Machado en este Manifiesto por la Libertad de Venezuela, ya pensando en el futuro de cómo posicionar a Venezuela como uno de los grandes líderes tecnológicos y de energía dentro del hemisferio occidental sin Nicolás Maduro. Terminamos hablando de fútbol. Están casi todos clasificados. Hay 48 puestos para el Mundial que viene en México, Estados Unidos y Canadá. Quedan 4 puestos libres. Lo que es increíble es que hay algunos equipos que me hubiera encantado que estuvieran ahí, como Honduras y El Salvador, pero no van a estar. Pero hay otros equipos, mientras vemos la lista de los que ya están clasificados, que van a participar en un Mundial por primera vez o es una de sus primeras veces. Curazao, Haití, Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde. Así que muy bien por estas elecciones, y ahora sí nos vamos con nuestra primera entrevista sobre las terribles condiciones en que viven muchos de los inmigrantes indocumentados que son arrestados por ICE aquí en Estados Unidos. Así veo las cosas. ¿Cómo están tratando a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos? Acabo de ver una encuesta del diario The New York Times en que dice que el 50% de todos los inmigrantes, con papeles y sin papeles, tienen miedo y están enojados por la forma en que los tratan. Y la pregunta es, ¿qué ocurre después de que ICE o la Migra detiene a los inmigrantes y los lleva a centros de detención? ¿Cómo los están tratando? La respuesta de muchos es que muy mal. Varios inmigrantes acaban de demandar al gobierno del presidente Donald Trump por las condiciones inhumanas en el mayor centro de detención de inmigrantes de California. Y para hablarnos de todo esto hemos invitado a Carmen Higuera González. Ella es subdirectora de detención de inmigrantes del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU. Carmen, gracias por estar aquí. Gracias por tenernos. Háblame de la demanda que acaban de presentar hace unos días en California. ¿Por qué demandan al gobierno del presidente Trump? Es muy básico. Traemos esta demanda por parte de 7 individuos que están detenidos en este centro de detención en California City, que como mencionó es el centro de detención de inmigrantes más grande en el estado de California. Y traemos esta demanda por el tratamiento que han recibido desde que han estado detenidos, incluyendo no acceso a cuidado médico, acceso inadecuado a comida y a agua potable, abusos por parte de los guardias en cuanto a cómo se les trata, a la manera en que los disciplinan, los llevan a aislamiento, y también sobre la falta de acceso a abogados y a servicios para personas, por ejemplo, con diferentes discapacidades. Tengo el testimonio de 2 de los demandantes. Uno de ellos, Soki Ankeo, dijo lo siguiente: presento esta demanda para tratar de poner fin al sufrimiento y dolor que veo aquí. ICE juega con la vida de las personas y nos trata como basura. Algunos ni siquiera tienen jabón para bañarse y están perdiendo peso porque no tienen suficiente comida. El otro testimonio es de Gustavo Guevara, quien dice lo siguiente: ningún ser humano, inmigrante o no, debería estar sometido a estas horrendas condiciones. Espero que la sociedad se dé cuenta del abuso, la negligencia y el trato injusto al que estamos sometidos. Son el testimonio de 2 de los demandantes. Después de esta demanda, ¿cómo pueden cambiar la forma en que se trata a los inmigrantes en este centro de detención?
Esos individuos que usted mencionó han estado tratando de cambiar esa situación, de cambiar cómo se les trata adentro, de recibir acceso a cuidado médico, de recibir acceso a comida adecuada, porque eso es lo que la ley demanda. Esta demanda es una parte de esos esfuerzos que han tenido esos individuos y lo que estamos pidiendo es, ellos trataron de pedírselo a ICE, no contestó el gobierno, pues ahora estamos pidiendo a una corte que intervenga y demande que se respete la Constitución, que se respeten las leyes de los Estados Unidos y se le provea el cuidado mínimo que se les debe a estos seres humanos que están siendo detenidos en este centro de detención. O sea, Carmen, la idea es que los traten como seres humanos independientemente de su estatus migratorio. Eso es lo que demanda la Constitución, eso es lo que demandan nuestras leyes. Tenemos uno de nuestros clientes, por ejemplo, es diabético, no ha recibido acceso a su medicina con regularidad y tiene ahora una úlcera en su pie. Él nos ha hablado, cuando habla con nosotros nos dice, tengo miedo de que voy a perder este pie. Tenemos otro cliente que tiene un probable diagnóstico de cáncer. Lleva detenido por mucho tiempo en California City pidiendo que le den cuidado médico, pidiendo que lo lleven a ver un especialista como el doctor ha demandado y todavía no ha podido tener acceso a ese cuidado de un especialista para que le diagnostiquen el cáncer y lo empiecen a tratar. Se queja de dolor y lo que le dicen es, ve allí a comprar Tylenol. Ese es el cuidado que están recibiendo. Nuestra Constitución no permite eso, nuestras leyes no permiten que a nadie se le trate así. Después de que han presentado esta demanda, ¿tienen miedo que haya algún tipo de represalias en contra de estos 7 demandantes? ¿Y cómo ha reaccionado el centro de detención después de que presentaron la demanda? Nuestras leyes son bien claras en esto. No se permiten represalias cuando alguien está ejerciendo su derecho de venir a la corte y pedir que se les respeten sus derechos. Pero no sabemos si ha habido o no represalias, Carmen. Yo entiendo lo que dice la ley, pero no sé cómo han sido tratados ellos después. Presentan la demanda, obviamente esto no le va a gustar al centro de detención. Veremos qué dicen en corte, veremos qué dicen nuestros clientes, pero estaremos ahí disponibles y listos para pelear si algo pasa a nuestros clientes por represalia por haber traído esta demanda. El gobierno de los Estados Unidos insiste en que la mayor parte de las personas detenidas tienen antecedentes criminales. La información que yo he visto dice exactamente lo opuesto, que la mayor parte de las personas detenidas no tienen antecedentes criminales. ¿Me puedes hablar de algunos de los casos que estás viendo dentro de ese centro de detención? Absolutamente correcto. Eso no es lo que los datos nos están diciendo. Esa es la narrativa que el gobierno nos quiere que entendamos sobre lo que está pasando con la migra y los arrestos, pero eso no es lo que está pasando en verdad. Por ejemplo, uno de nuestros clientes lo recogieron en una de las redadas en Home Depot. Simplemente estaba allí almorzando con unos amigos, lo recogen, se lo llevan al centro de detención sin antecedentes que requieran que esté detenido, que manden que esté detenido. Hemos escuchado de otros casos de personas que se presentan a su cita con ICE como se les demanda. Esa es parte de lo que se les requiere la ley, es que te estés reportando, vayas a la corte o vayas a la oficina de los agentes de inmigración sin ningún récord criminal. Los recogen y se los llevan a centros de detención, incluyendo California City. Las historias que estamos escuchando de todas las personas que están adentro refutan esa narrativa que el gobierno está dando. Ahora, ¿existe el peligro de que antes que un juez vea esta demanda, que los vayan a deportar y que ni siquiera tengan un momento o una oportunidad de estar frente a un juez? Hemos visto en otros casos que eso es exactamente lo que pasa. Alguien va a la corte a demandar que se les respete sus derechos, sea, por ejemplo, que la ley requiere que los dejen salir de inmigración o que les otorguen un proceso especial y inmediatamente, de repente, están en un avión o los mueven a otro centro de detención o los deportan. Definitivamente es algo que es un riesgo cuando los individuos ponen su nombre en este tipo de documento legal, en este tipo de demanda, pero tan horribles son el tratamiento que están recibiendo que
ellos quieren poner un pare a lo que está pasando en California City. Y como dije, estaremos ahí para proteger los derechos de nuestros clientes, incluyendo represalias por haber traído esta demanda. Quiero preguntarte sobre el tema de la migración en general aquí en los Estados Unidos. Yo sé que tú fuiste asistente judicial de la jueza Sonia Sotomayor en la Corte Suprema de Justicia y recientemente en uno de los casos, ella disintiendo con una orden, aseguraba de que no estaba bien que en los Estados Unidos se permita utilizar el perfil racial para detener a los inmigrantes y pensaba que esto era un antecedente muy peligroso dentro de los Estados Unidos. ¿Se está utilizando el perfil racial, la forma en que hablamos, la forma en que nos vemos para detener a inmigrantes en este país? Eso es lo que admitió el gobierno en ese caso, en el caso de Vázquez Perdomo, que llegó a la Corte Suprema, las razones por las que el gobierno dio para esas redadas, por ejemplo, que estaban pasando en Los Ángeles. Hablemos como ejemplo, muchos de los clientes que sometieron declaraciones en ese caso sobre las redadas en Home Depot demuestran que el gobierno estaba diciendo, vemos una persona que es latino, está hablando español y se ve que quizás están en algún tipo de trabajo, tenemos razón para pensar que están aquí sin permiso. Eso no es lo que nosotros estamos alegando, eso es lo que dijo el gobierno en ese caso. Carmen, ¿cuál es la diferencia entre las deportaciones del gobierno del presidente Trump? Las últimas cifras que tengo es que han deportado a 500,000 de personas y que 1,5 millones de personas se han autodeportado en el país. Digamos que en total han salido 2 millones de personas. Siguen insistiendo el Partido Republicano y el gobierno que hubo más deportaciones durante el gobierno de Barack Obama y efectivamente se deportaron cerca de 3 millones durante el gobierno de Barack Obama. ¿Qué distinción ves entre esas deportaciones con Obama y estas deportaciones con Trump? ¿Ves alguna diferencia? Lo que puedo decir sobre lo que está pasando ahora es, irrespectivamente de los números, es la manera en que se está llevando a cabo el trabajo de los agentes de inmigración. Explícame. Hablamos, por ejemplo, de las redadas y de las razones que los oficiales piensan tienen razón para detener a alguien. Hablamos de los números de personas que sin antecedentes, contrario a lo que dice el gobierno, a lo que están diciendo que están haciendo, los números y los datos que vemos no coinciden con eso, con lo que están diciendo al público. Los arrestos en lugares como las cortes, en lugares como escuelas, iglesias, todo eso es diferente y todo eso contribuye a ese sentido que empezó este segmento discutiendo, el miedo que se siente en nuestra comunidad, porque no era la realidad que te arriesgabas a enfrentarte con un agente de inmigración simplemente por llevar a tu hijo a la escuela, pero ahora escuchamos a diario de personas que viven con ese miedo y esa es una nueva realidad bajo esta administración. Antes que te vayas, tengo un par de preguntas para la gente que nos está escuchando. Cuando llega un agente federal de ICE o de la patrulla fronteriza y detiene a alguien pero va enmascarado y no tiene identificación y no tiene una orden de arresto, ¿eso es legal? La situación de si pueden tener máscaras, si tienen que identificarse, cuándo tienen que tener una orden de arresto, todas esas son preguntas complicadas. Lo que sí es que hay una responsabilidad a la comunidad, a la persona, bajo la ley, a identificarse, a dar las razones por las que se están deteniendo. Mucha gente tiene miedo, no sé si eres verdaderamente un agente de ICE o están llamando lo que está pasando en las calles, simplemente lo que veo es un carro, personas se bajan del carro, agarran a alguien, se lo llevan, no vimos identificación de policía, nadie nos explicó una orden judicial, nadie nos dijeron por qué están aquí. Ese tipo de cómo se están enforzando las leyes no es adecuado. Estas otras cuestiones sobre las máscaras, cuándo se tiene que presentar un documento, son preguntas complicadas. Lo entiendo. Y una última pregunta sobre este tema. La gente
con documentos o sin documentos, tienen el derecho de quedarse callados si un agente de migración les pregunta sobre su estatus migratorio? ¿Cómo funciona la ley? Depende de la pregunta, pero siempre tienes el derecho de, cuando estás enfrentado en una situación con un agente de la ley, te están haciendo preguntas, tienes derecho a mantenerte en silencio. En algunas situaciones hay responsabilidad de identificarte, pero además de eso, tienes el derecho a mantenerte en silencio. Carmen Elguera González de ACLU, gracias por estar aquí, gracias por hablarnos de esta demanda que han presentado ante el gobierno del presidente Donald Trump. Gracias. Y ahora pasamos con sus comentarios, los recibimos todo el tiempo y se los agradecemos. El primero viene de Eric, dice el siguiente: el ataque a Venezuela lo quiere hacer para desviar la atención de los archivos pedófilos y de paso robarse las más grandes reservas de petróleo del planeta. Aquí hablando sobre las supuestas o posibles intenciones del presidente de los Estados Unidos. Fermín Pérez dice lo siguiente: esos archivos, los necesarios, ya están manipulados. Trump no aparecerá. Sugiere, por supuesto, que los archivos de Epstein que no se den a conocer totalmente. Y por supuesto aquí hay un conflicto porque ambas cámaras del Congreso quieren que se publiquen, pero al mismo tiempo, si hay una investigación de la Fiscalía General de los Estados Unidos, hay ciertos documentos que no se podrían dar a conocer hasta finalizar la investigación que podría tomar durante años. El último es de José Sierra, dice: ¿por qué Obama o Biden en sus mandatos no sacaron a la luz el expediente de Epstein? Tiene razón, porque la primera información de Epstein, cuando fue encontrado culpable de abuso sexual, fue en el 2008. ¿Por qué no se dieron a conocer antes? Parte de la razón es que hay nueva información y que las víctimas han salido cada vez más a dar testimonio de lo que les ocurrió. Así que hay mucha más información ahora de la que existía en el año 2008. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyar el periodismo que hacemos y nos puedes ayudar. Ojalá seas el suscriptor número 300,000 de YouTube. Te puedes suscribir entrando en YouTube, Jorge Ramos _ así veo las cosas. Gracias por estar ahí, porque gracias a ti estamos aquí. Hasta la próxima.